Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo desde el verso 4 en adelante. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 4 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias por darnos la fortaleza, Señor, en esta noche de poder estar delante de ti, de haber podido, Señor, saltear los obstáculos que se pusieron para que no estemos delante de tu presencia. En tu misericordia y en tu amor nos has confortado, nos has fortalecido y nos has ayudado, Señor, para que estemos, pues tú tienes una palabra para nosotros y nosotros deseamos oír tu voz. Abre tú los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, para que nosotros podamos alabar y glorificar tu nombre. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos asiento. Hermano, quiero decirle, cuando el pastor ora, los demás oran bajito, porque está el pastor llevando una oración. Entonces no perturban la oración cuando se está orando al Señor. Amén. Amén. Oran bajito y están acompañando al pastor en su oración. Gloria al Señor. Nosotros estamos leyendo, hermanos amados, algo muy tremendo en la primera de Samuel, capítulo 17, verso 4 en adelante. En cuanto a Israel, cuando Israel tuvo que pasar por un momento muy difícil fue el momento, hermano, que tuvo que pasar Israel, cuando la Biblia dice que tenía que enfrentarse con los filisteos, y los filisteos, la Biblia dice que se levantaba un hombre gigante, un paladín que los retaba a todos y a todos los enfrentaba y le decía que vengan a pelear con él, que envíen una sola persona para que vengan y peleen con él, que si lo vencían a él, entonces todos los filisteos iban a ser su siervo. Y si él vencía a aquel que venía a pelear en contra de él, entonces ellos iban a ser siervos de ellos. Y todos los días la Biblia dice, hermano, que venía este gigante, este paladín llamado Goliat. La Biblia dice, hermano, y desafiaba.
Por eso digo, han sido momentos muy terribles, muy difíciles para Israel, porque, hermano, ellos tenían el Dios de verdad, conocían, hermano, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, tenían los profetas, tenían la palabra profética en su mano, pero qué tremendo, hermano, que conociendo todas estas cosas, de repente se levante algo y alguien con temor, con miedo, no se atrevan a enfrentar estas cosas. Hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar y que tenemos que ser como David. Hay cosas que nosotros tenemos que enfrentarle. La Biblia dice, hermano, que David, este gigante Goliat, venía, hermano, y desafiaba al pueblo de Israel, al ejército. La Biblia dice, al ejército de Israel venía y lo desafiaba. ¿Y qué es lo que ocurría cuando lo desafiaba? La Biblia dice, hermano, que todos tenían miedo, todos tenían temor. En el verso 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es decir, es terrible cuando el miedo gana el corazón porque usted no sabe qué hacer, a dónde ir. Y esto sabe cuándo ocurre, cuando hay falta de fe. Cuando hay falta de fe, entonces ocurre estas cosas. El temor gana el corazón, el miedo gana el corazón y nosotros de repente vemos, hermano, el problema como un gran problema que no tiene solución, que parece, hermano, que nos lleva a meternos en una desesperación, como que no sabemos qué hacer, a dónde ir y ya nos sentimos vencidos y derrotados, y eso ocurre cuando falta fe. Porque nosotros miramos la palabra del Señor y la Biblia dice, hermano, que el joven David que cuidaba las ovejas de su padre lo tomó y lo mandó que vaya a llevar algunos víveres y que vea cómo están sus hermanos. Tenía 3 hermanos en el ejército, hermanos de Saúl, entonces él les llevó alimento, víveres para ellos y al mismo tiempo saber cómo estaban, porque estaban, hermano, por luchar contra los filisteos, para traerle sus novedades a su padre. Entonces fue enviado y cuando estaba allá y estaba quizás conversando y charlando, de repente surgió de nuevo Goliat en uno de esos 40 días y la Biblia dice desafiando al campamento de Israel. Cada vez que aparecía Goliat, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, dice, huían de su presencia, retrocedían. No solamente que retrocedían, la Biblia dice que tenían gran temor. Tenían gran temor, es decir, en su corazón, porque decía, está pidiendo a uno, ¿y quién va a ir? ¿Quién va a ser capaz de ir a enfrentarse semejante hombre? Porque la Biblia dice, hermanos, que no era un hombre común, sino que tenía casi como 3 metros de alto, y figúrese, la medida media de nosotros será 1,75 m, 1,70 m, sin embargo, este tenía casi 3 metros, 2,85 m, contando, hermano, los codos que la Biblia dice que tiene. Entonces figúrese, hermano, un 2,85 m y no solamente alto, ancho, porque era un hombre, hermano, acostumbrado al ejercicio con la espada, un hombre acostumbrado a la pelea, a la lucha. Entonces figúrese, semejante hombre. Entonces cuando este hombre salía y decía, venga uno de ustedes a pelear conmigo, dé un paso adelante el que quiera venir, y todos daban un paso atrás. ¿Por qué? Porque el miedo, porque el temor llenaba el corazón de ellos. La Biblia dice que cuando David fue a ver a sus hermanos llevando los víveres, llevando estas cosas, dice que salió Goliat, hermano, de nuevo a desafiar al pueblo de Dios. Y cuando David vio que Goliat lo desafiaba y vio que había temor en el corazón del ejército de Saúl y en el propio Saúl, dijo David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al Dios viviente? Verso 26. Entonces nosotros miramos, estaban todos los que estaban acostumbrados a tener espada, estaban todos los que estaban acostumbrados, hermano, a pelear, acostumbrados al ejercicio, hermano, de usar el arma. Sin embargo, David, él nunca practicó esas cosas. ¿Por qué? Porque era el más pequeño de todos sus hermanos y él había sido enviado para que cuide las ovejas. Pero cuando David escuchó lo que ocurría y vio cómo el pueblo de Dios era avergonzado, la Biblia dice, hermano, que dentro de su corazón le entró celo.
Por eso es la exclamación que él hace en el verso 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Mire, hermano, la acción de lo que es el amor hacia Dios, la fe hacia Dios y el celo por las cosas de Dios. El celo, porque ¿qué es lo que entró dentro del corazón de David? Celo. ¿Cómo puede ser que este hombre venga y desafíe al campamento de Israel, nos avergüence delante de todo 40 días avergonzándonos y saliendo y avergonzando y desafiándonos, y no haya nadie que vaya al encuentro de él para derrotarlo y para mostrar que el Señor es Dios sobre toda la tierra? ¿Cómo puede ser? Quiere decir que el celo ganó su corazón. David no era un hombre de batalla, era un hombre de oración y de fe en Dios. Porque hay cosas que no hace falta que usted sea muy habilidoso, ni tenga mucha ciencia, ni tenga, hermano, mucho conocimiento para que usted pueda vencer. Hay cosas, hermano, que se vencen de la mano del Señor. Cuando David cuidaba las ovejas, hermano, no estaba él pensando, hermano, en chica, en muchacho, en cosas humanas. Él cantaba a Dios. Mientras cuidaba las ovejas, cantaba al Señor, adoraba a Dios, tomaba el arpa. Por eso nosotros dijimos, ¿qué ocurrió cuando la Biblia dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl? La Biblia dice que lo mandaron a llamar a David, y David traía el arpa, y cuando él cantaba, cuando él tocaba, hermano, algo se producía sobre de Saúl, y el espíritu malo no podía soportar. Usted piense cuando sobre su cabeza pasa, ¿y cuándo van a terminar? Y siguen cantando. Tenga cuidado, porque cuando el espíritu malo estaba sobre de Saúl, no soportaba la adoración y la alabanza a Dios. Piense usted. Cuando hay esas tremendas manifestaciones del Señor y usted se siente molesto, se siente molesta y se siente mal, piense, ¿qué puede haber dentro suyo? Quiera el Señor que sea el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu de Dios lo va a llevar y la va a llevar a adorar. O hay un espíritu malo o es muy carnal, una de dos. O es muy carnal, muy humano, que cuando hermanos entra en adoración al Señor, ya empezamos a adorar, ya empezamos a glorificar, me quiero ir, ya quiere levantarse, quiere irse. O es muy carnal, o un espíritu malo está adentro del corazón. Tengamos cuidado con eso. Nosotros estamos hablando cómo Dios a nosotros nos está llevando a ser un cuerpo. Y como un cuerpo, la Biblia dice, llorad con los que lloran, dice, y gozaos con los que se gozan. Amén. Entonces cantemos con lo que cantan, adoremos con lo que adoran, sirvamos a Dios con lo que sirven. Si somos un mismo cuerpo, somos de un cuerpo, hermano, que está al servicio del Señor. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con lo que sube dentro de nuestro corazón. Por eso nosotros hemos hablado que nosotros tenemos que renunciar. ¿Cómo es que pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo? Porque nosotros renunciamos a nuestra individualidad, a nuestros pensamientos, a nuestro propio razonamiento para tomar la palabra del Señor, la dirección de Dios. Y si Dios nos mantiene cantando y nos mantiene cantando, ¿cómo nos vamos a enojar? Nos vamos a poner malhumorados y ya quiero que termine el culto y irme. Mire, si usted va a esperar que termine el culto, está esperando que termine para irse, váyase ahora, levántase y váyase. ¿Por qué digo esto? Porque acá venimos a oír a Dios, a no que termine el culto. Venimos a oír al Señor, venimos a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia porque queremos crecer, queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros, dones, talento, ministerio, lo deseamos que la mano de Dios esté dentro de nosotros y nos vaya moldeando y haga de nosotros vasos de oro, vasos de plata, hermanos, vasos para honra, para alabanza de su nombre. Eso es lo que deseamos los que estamos en este lugar. Y estamos decididos a soportar lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, soportemos y que recibamos. Por eso los carnales, cuando hablamos de estas cosas, los carnales se ofenden, se enojan y ya ahí nomás quieren levantarse, quieren irse. Por eso digo, váyase, está perdiendo tiempo si está esperando que termine el culto para irse. Váyase ahora. O quédese y adore a su Dios. Y alabe el nombre maravilloso del Señor. Porque a veces nuestros sentimientos y nuestros pensamientos se levantan, hermano, como si fuese un gigante.
Un gigante que usted lo ve, hermano, y si usted no tiene fe en su corazón para creer todo lo que Dios habla y todo lo que Dios dice, usted lo ve como un gigante que viene, se para delante suyo, hermano, lo desafía y usted parece como que no tiene fuerza. ¿Cómo hago para vencer? ¿Cómo cree usted que David venció, hermano, a Goliat? ¿Con la fuerza? ¿Con qué fuerza? ¿Con espada? ¿Con qué espada? Si no tenía espada, no tenía jabalina, ni tenía escudo. ¿Qué es lo que tenía? El cayado de un pastor, es decir, hermano, el cayado o la vara del pastor es lo que tenía, y una onda, una gomera. ¿Y qué más tenía? Exteriormente nada, pero por dentro, cuando Goliat vio que venía David en contra de él y lo vio que venía con su cayado, con su vara, le dijo: ¿qué vienes a mí con palo? ¿Qué soy yo, acaso perro, para que vengas a mí con palo? ¿Vienes a mí a correrme con un palo? Ven, yo voy a dar tu carne a las aves del cielo. Entonces, ¿qué es lo que vio, hermano, Goliat? Vio, hermano, un joven, hermano, que traía una vara, un joven que traía una onda y un joven que venía delante de él. Esto es lo que vio. No alcanzó a ver lo que había dentro de ese joven que venía, porque ese chiquitito que parecía insignificante era un hombre de fe y de confianza en Dios. ¿Qué es lo que Dios necesita en este último tiempo? Hombres y mujeres de fe y de confianza en Dios, que aprendan a confiar en Dios a pesar de todas las cosas y que sean capaces de negarse a ellos mismos y someterse bajo la poderosa mano del Señor. Dios nos está llevando a eso, por eso nos mete, hermano, por situaciones, nos mete, hermano, por cosas, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a esperar en Él. ¿Cuántas veces a mí el pastor me dijo: ¿el pastor va a predicar mañana? Sí, pastor. Y el otro día bien listo, preparado para predicar. Y pastor, ¿cómo está? Bien, voy a predicar porque el Señor me dio una palabra. Sí, pastor. Y usted luchar contra su propio sentimiento. Porque ahí surge un sentimiento, ¿vio? El sentimiento del hombre natural, sentimiento de molestia, sentimiento de que me siento mal, sentimiento de cómo me van a hacer esto, cómo me va a hacer lo otro, sentimiento. Entonces usted se para y medita: ¿por qué Dios permite esto? Justamente para que veamos el sentimiento y lo dobleguemos debajo de la voluntad de Dios. Y veamos, ve que está ahí, ve que las acciones del hombre natural está ahí, ve lo que quiere manifestarse, ve lo que quiere salir, para que nosotros, hermanos, lo sometámonos nosotros bajo la poderosa mano del Señor, y mediante el dominio propio dominemos el sentimiento que puede surgir dentro de nosotros. ¿Sabe cuántas veces a mí me pasó cuando voy a poner la ofrenda y digo: voy a poder sacar un billete de 50 y hay uno de 100? ¡Ay, el de 100! Y digo: ¿por qué tengo que sentir así? ¿Por qué tengo? No, Señor, no quiero sentirme así. Yo soy tuyo, lo que poseo es tuyo y yo mismo te pertenezco. No, ahí está, en contra de, no, ese billete no. Ahí está. ¿Por qué tengo yo, hermanos, que dejarme llevar por mi sentimiento? Sentimiento, hermano, que me lleva, hermano, a desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está mirando? ¿Usted cree que Dios no lo está mirando? ¿Usted cree que sus acciones y sus pensamientos escapan de la mano de Dios, hermano, y escapan de los ojos del Señor? Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, lo ve. Sus propios pensamientos Dios lo está viendo, lo está escuchando, lo conoce. Y Él está mirando a ver qué va a hacer con este sentimiento. Así que dijo que me iba a poner 50 y ahora agarra el de 100. Y su corazón dice: el de 100 no, meta adentro. A ver qué va a hacer, a quién va a hacer caso, a su sentimiento o a una dirección. Vosotros, el de 50, no, Señor, ahí está. La vez pasada tenía una ballena. Nunca tuve un jaguarete ahí, pero una ballena azul tenía. Y llegó la ofrenda y dijo: ¡ay, la ballena! ¡No! Sí, Señor, sí. Ahí está, Señor. Sí, Señor. Debemos aprender a vencernos a nosotros mismos. Si queremos servir a Dios, debemos aprendernos a vencernos a nuestros sentimientos, a los sentimientos que surgen y que van en contra de una dirección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le está viendo su actitud, está viendo sus pensamientos, está viendo qué es lo que hace usted, a ver cómo se mueve. Dios lo está viendo.
Entonces, lo que Dios ve no lo veía Goliat. ¿Qué veía Goliat? Veía un chiquitito que venía con un palito y que venía con una gomera, y él dijo, ¿y este enanito qué viene a hacer? ¿Que me vine a querer correr con un palo? La Biblia dice, tenía, hermano, un yelmo de bronce. Tenía, hermano, en su pecho una pechera que era toda de bronce. Dice que pesaba como 55 kilos según los cálculos de los estudiosos. Es como decir, hermano, un chaleco antibala. Eso es lo que era, como lo que tenía. Que no podía pasar algo que le pegue. Y en la cabeza otra cosa más. Y en las piernas otra cosa más. Quiere decir que encima de ser grandote, fuerte, hermano, y un hombre de batalla, estaba bien cubierto. Por eso cuando él lo vio a David, David que venía vestido con ropa común, con tela. Y encima sin espada, sin escudo, y con un palito. Dice, ¿qué vienes a mí? ¿Con palo me viene? ¿Soy acaso un perro para que vengas conmigo? Con un palo. Dijo, bueno, ven a mí y yo te voy a dar tu carne a las aves del cielo que te la coman. Vení que yo te la voy a dar. Por eso, cuando usted lee la palabra del Señor, David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. El Señor que me entregó en mis manos al oso, al león, que cuando me arrebataba alguna de mis ovejas y se la llevaba, yo corría detrás de él, y si se volvía en contra de mí, lo agarraba de la quijada y lo mataba. El que me entregó el león y el oso, a ti también me va a entregar, y voy a dar tu carne a comer a las aves del cielo. Entonces nosotros miramos el valor que tiene un hombre de fe, el valor que tiene. Mire el valor que tiene la fe. Por eso decimos, ¿qué es lo que busca el Señor en este último tiempo? En este último tiempo busca hombres de fe, mujeres y hombres que le crean a Dios a causa de la obra que hay que hacer. Por eso, hermano, muchos pasan por sucesos, por situaciones, por un montón de cosas desagradables, hermano, para que ellos lleguen a comprobar lo que Dios metió dentro de ellos, una fe indisoluble, una fe que va creciendo, que cuando es probada la fe, sale aprobada. Para que usted, hermano, se mantenga firme. Entonces, ¿con quién cree usted que va a hacer Dios, hermano, la obra del tiempo final? ¿Con los débiles? ¿Con los fríos? ¿Con los tibios? No, va a ser con los hombres de fe, los que le creen a Dios todo lo que Él dice, los que son capaces de dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios e iluminar los ojos de su entendimiento, los que son capaces de herirse a sí mismos por el servicio del Señor, no pegar trompada al aire, sino Pablo dice, antes me hiero, dice, a mí mismo, no sea cosa que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, ¿contra quién iba? Contra su carne, contra el diablo y contra el mundo. A favor del Señor. Por eso nosotros miramos la entrega del apóstol Pablo. ¿Cómo fue su entrega? Su entrega fue en plenitud. No estimo mi vida. ¿Quién soy yo? Por eso digo, cuando llegan a algunos momentos no se quiere salir el yo. No, el yo, la Biblia dice que murió. No, entonces surge el sentimiento y yo lo rechazo, lo pongo a un costado y vamos adelante, rumbo a la perfección. Por eso cuando usted lee el verso 45 y 46, nosotros miramos la palabra del Señor y dice así. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, ¿en qué iba él? En el nombre del Señor. ¿Qué es lo que llevaba? Fe. ¿Qué es lo que nos hace falta para vencer al mundo? Fe. Fe y amor son dos cosas muy valiosas, y Pablo dice que son las dos cosas importantísimas para que aquellos que han creído en el Señor crezcan espiritualmente, porque cuando hay fe y amor por el Señor y amor por todos los santos, entonces se produce lo que se produjo dentro de David, que cuando salía el filisteo y desafiaba al pueblo de Dios, celo de Dios entró dentro de su corazón.
¿Por qué no entró celo en todo lo que estaban ahí? En los 3 hermanos, tenía 3 hermanos en los escuadrones. ¿Por qué no entró celo? ¿Qué le faltaba a ellos? Lo que tenía David. ¿Y qué es, hermano, lo que le faltaba a ellos? Lo que tenían sus hermanos. Ejercicio en la práctica, hermano, de la guerra. Pero David tenía algo más poderoso. ¿Qué importa el tamaño que sea? Importa que tenga fe. No importa si es chiquitito o si es grande, si es gordo o es flaquito, importa que tenga fe, que crea en Dios. Porque la única forma y manera que David venció a Goliat fue mediante la fe. Por eso cuando él habló con el filisteo, le dijo: yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Él te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. Entonces, ¿qué hace falta? Fe. ¿Por qué? Todo lo que miraban a Goliat del pueblo de Israel, ¿cómo lo veían? Como nosotros lo leímos, un hombre grande, casi 3 metros de alto, fornido, lleno de metal todo su cuerpo, imposible de que le pase una lanza, hermano, por la pechera que tenía, un hombre difícil, muy difícil de ganar. Así lo veían. Por eso, cada vez que salía Goliat y desafiaba al pueblo de Israel, la Biblia dice, hermanos, que ellos tenían miedo. En el verso 24 dice: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces, ¿qué veían? Un semejante hombre que lo iba a hacer pedazo. Sin embargo, mire lo que es la visión de lo que son de la fe y de lo que no tienen fe. Porque la visión de los que no tienen fe, ellos seguían por lo que ven sus ojos. Pero la visión de aquel que tiene fe tiene otra manera de ver diferente a ellos. Ellos veían un hombre gigante, grande. Y David, cuando lo miró, veía una hormiga. ¿Quién es este filisteo que viene a retar y a desafiar el pueblo del Señor? Una hormiga, algo chiquitito. ¿Sabe qué lo lleva a mirar las cosas así? La fe. ¿Qué es lo que poseía David dentro de su corazón? Tenía fe en Dios, tenía fe. Entonces él decía: ¿quién es este filisteo? Los demás decían: ten cuidado, David, mira la lanza que tiene, pesa como 6 kilos solamente la punta de la lanza. Te llega a dar con una de esas, se acabó, David, te clava contra un árbol en algún lado. Y David lo miraba y decía: este es una hormiga para mí. Por eso cuando Moisés mandó a espiar la tierra prometida, la Biblia dice que fueron 12. Y de los 12, 10 trajeron, hermano, informes contrariando, diciendo: la tierra es tierra de gigante, es tierra que traga a sus moradores. Nosotros no vamos a poder contra de ellos. Esa es la palabra de aquellos que no tienen fe, que ven el problema como algo insuperable, que ven la situación como algo que no se puede pasar, que ven el suceso, hermano, como algo que no tiene solución. Sin embargo, la Biblia dice que 2 de ellos dieron otro informe, miraron y trajeron, no solamente que vieron, trajeron fruto y le mostraron a todos: miren, este es el fruto que hay en la tierra. Si nosotros confiamos en el Señor y vamos, el Señor que nos manda va a estar con nosotros y nosotros lo vamos a comer como pan. Por eso dijimos: ¿cómo miraba David al Goliat? Una hormiguita. ¿Qué hace esta hormiga retando y desafiando al campamento de Israel? ¿Y cómo miraba el ejército de Saúl? Como un gran gigante. Mire el valor que tiene la fe. ¿Cuántas veces hablamos de la fe? Pistis, ¿qué es fe? Justamente nos lleva a una plena confianza en todo lo que Dios dice. Una plena, es decir, una plenitud de confianza. Por eso nosotros tenemos que ir avanzando hasta llegar a la medida de la fe del Hijo de Dios, donde ya no hay duda de lo que Dios dice. No dudamos, ni siquiera se nos pasa nada por la cabeza. Dios dice algo y nosotros lo tomamos y creemos a lo que Dios dice. Una fe que no nos va a hacer retroceder ni volver atrás, como la fe de aquellos que hablan en el libro de los Hebreos, que fueron perseguidos los hombres de Dios, aún por ciudades lejanas, fueron muertos, fueron, hermanos, muertos a cuchillo, unos aserrados, otros estirados. Y dice: las mujeres le daban sus muertos por resurrección. Tomá, ahí está tu marido. Se lo tiraban muerto ahí. Ella lo miraba y decía: te veré en la mañana, esposo.
te veré en la mañana. No lo hacía retroceder la muerte de su familiar. Esa es la fe, hermanos, que Dios busca que dentro de nosotros crezca. Que nada ni nadie nos haga retroceder, ni por esposa, ni por esposo, ni por hijo, ni por hija, ni por primo, ni por hermano, ni nada ni nadie nos pueda hacer volver atrás ni retroceder. Nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, mire el valor que tiene la fe. Y Dios nos está llevando a ese. Mire cómo Dios a nosotros nos va estrechando cada vez más en la carne. Por eso dijimos, Dios nos va estrechando en la carne de manera tal que cada vez, hermano, se vaya manifestando menos lo carnal y se vaya manifestando más lo espiritual en nosotros. Todavía hay indicio, hay movimiento, hay cosas que hacemos según la carne. Pero en la medida que vamos creciendo, cada vez se va a ver menos lo terrenal y se va a ver más lo espiritual, hasta el punto que podamos decir juntamente con Pablo, no soy yo, es Cristo en mí. No me miréis a mí, no soy yo, es el Señor en mí. Entonces nosotros miramos. Así que, ¿con qué arma fue a pelear David contra Goliat? Con la fe. Cuando nosotros leemos el verso 48 en adelante, dice lo siguiente. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente. Entonces, mire lo que ocurre. Así que agarró una piedra. Así que le tiró con la piedra. Goliat vino, acá, pégame acá, mirá lo que tengo acá en la cabeza, mirá lo que tengo acá, mirá lo que tengo, tirá que me rebota, tirá que me rebota. Pero la Biblia dice que David, hermano, tomó una piedra y la lanzó. Yo pregunto, ¿quién estaba detrás de las acciones de David? ¿Quién está detrás de las acciones de un justo? ¿Quién va detrás de aquellos que aman al Señor y aman a los hermanos? ¿Quién va detrás de aquellos hermanos que tienen fe en Dios, en todo lo que Él dice, que no reniegan de nada, sino que aceptan lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Quién va detrás de ellos? ¿Quién iba detrás de David? Porque la Biblia dice, hermano, que fue cortada una piedra no con mano de hombre. Dice, y fue lanzada en contra de una gran estatua que era de oro, de plata, de hierro, y bajaba así hasta abajo y llegar hasta los pies que eran de barro. Y la Biblia dice que cuando fue esa piedra no pegó ni en la cabeza, ni en el pecho, ni en el estómago, sino que Dios sabe dónde dar el golpe. Lo dio en los pies y cuando pegó en el pie desboronó todo. Por eso digo, ¿quién cree usted que dirigía esa piedra? ¿Quién cree usted, hermano, que estaba detrás de David que mandaba esa piedra? ¿Usted cree que fue casualidad que fue la piedra y la Biblia dice que se le incrustó entre sus ojos? No está diciendo que le pegó, le rebotó y le salió un chichón. Dice que se le incrustó. ¿Con qué fuerza iría? Mire aquellos hermanos que van con la fuerza de Dios. ¿Quién podrá detenerlo? Mire aquellos que van guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién podrá detenerlo? Mire aquellos que son enviados por el Espíritu de Dios. ¿Quién podrá detenerlo? A la iglesia, ¿quién podrá detenerla? Nadie. Entonces nosotros miramos. Mire qué tremendo que es esto. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
Levantándose luego lo de Israel y lo de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar hasta el valle y hasta la puerta de Ecrón. ¿Se acuerda lo que dijo el filisteo? Si alguno de ustedes se levantan y viene en contra de mí y me vence, nosotros vamos a ser los siervos de ustedes. Pero si yo lo venzo al que se levante en contra de mí, ustedes serán mis siervos. Nosotros acabamos de leer, ¿qué es lo que hizo David por mano de Dios? Dios por mano de David. ¿Qué hizo? Incrustó una piedra en la frente de Goliat. ¿Y qué es lo que ocurrió? Murió el paladín, porque el paladín es aquel que es poderoso, el más fuerte, el más robusto, el que va llevando a todos. Su paladín, este es mi héroe, este es mi jefe. Cuidado, que si viene conmigo te la va a tener que ver con mi paladín. Bueno, eso era lo que era, hermano, Goliat justamente para los filisteos. Cuando el paladín cayó, la Biblia dice que los israelitas tomaron coraje. Uno se levantó, y cuando se levantó uno y derrotó al filisteo, entonces todo el pueblo de Israel tomó coraje. ¿Por qué tomó coraje? Porque el paladín, el grandote, el que era invencible, alguien lo derrotó. Entonces ahora sí podían ir en contra de sus huestes, en contra de sus secuaces, los que estaban con ellos, ahora sí. Y la Biblia dice que todo el pueblo de Israel los corrió hasta, hermano, un lugar lejos, matándolo por el camino. El problema era el paladín. Ese era el problema. ¿Se da cuenta? Quiere decir que había alguien a quien había que vencer, porque si no se vencía a eso, no se podía correr a los demás. El problema era el paladín. Es como el diablo, ¿vio? Como el diablo, en un principio la Biblia dice que engañó a Eva. Por el pecado dice que entró la muerte. No solamente la muerte, entró la enfermedad. Porque antes que hubiese, hermano, la muerte y el pecado, no había enfermedad. Pero cuando entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad. Hermano, un flagelo que ataca a todos los hombres de la creación hasta el día de hoy. Y no solo eso, sino que lo vemos en las iglesias y en las congregaciones. Hombres y mujeres, hermanos y hermanas que, hermano, están atacados por la enfermedad, por los dolores. Y eso entró con el pecado. Entonces, cuando, hermano, Adán cayó en el huerto del Edén, usted mira en la palabra del Señor, y de ahí en adelante ningún hombre fue capaz de levantarse en contra de él. Todos los hombres que nacían se hicieron esclavos del pecado, esclavos del mal. Ninguno podía ponerse y hacerle frente al diablo. Ninguno. ¿Por qué? Porque no tenían poder, tenían miedo, tenían temor. Me va a venir la muerte. Tenían miedo a la muerte. Entonces venía y decía, yo te voy a matar. No, yo te voy a servir al pecado. Y servíamos al pecado. El hombre servía al pecado porque había un gran paladín puesto de pie y ellos no podían resistir. Era como el pueblo de Israel. Cuando salía y se ponía de pie, todos se atemorizaban y retrocedían. Pero nosotros vimos una piedra. Dice que fue lanzada no con mano de hombre. El apóstol Pedro, él dice, mas vosotros, piedra viva, dice, vosotros, piedra viva. Y nosotros leímos, hermano, miramos, una piedra no cortada de hombre. Quiere decir que el hombre no tenía nada que ver, no tenía nada que hacer con esta piedra, no tenía nada que ver con ella. Vamos nosotros a los evangelios y encontramos a María hablando con el ángel. Y le dice María al ángel, ¿y cómo será esto si yo no he conocido varón? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y su poder, y lo que nacerá de ti, ese santo ser será llamado Hijo de Dios. Así que el hombre no tenía nada que ver, nada tenía que ver con este hombre, piedra viva, la roca del Antiguo Testamento. Por eso, ¿quién se atrevió a decirle no a cada tentación? ¿Se presentaba el adulterio? Sí. ¿Se presentaba la fornicación? Sí. ¿Se presentaba la ocasión de robar? Robaban. ¿Se presentaba la ocasión de mentir? Mentían. ¿Se presentaba la ocasión de cualquier clase de mal que ocurriera? Inmediatamente lo hacían. Nadie podía resistirse al mal, al diablo, es decir, hermano, a ese paladín de los demonios. Sin embargo, esta piedra, no cortada con mano de hombre, que el hombre no tuvo nada que ver, hermano, con él, por primera vez un hombre se pone de pie y le dice al paladín, no. Adultera, no. Fornica, no.
roba, no, miente, no, engaña, no, drógate, no, hace esto, no. Un hombre se pone de pie y le dice no, lo enfrenta. Una piedra no cortada con mano de hombre. Por eso, en la tentación en el desierto, Jesús no usó otra cosa sino la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lánzate, escrito está. Di que se convierta esta piedra en pan, escrito está, escrito está, escrito está. Y con cada escrito está era como una estocada dada. Aquel Goliat, hermano, que vino sobre generaciones y generaciones, venciendo, imponiendo el temor con el miedo de la muerte, hermano, y haciéndolo esclavo a todos los hombres, esclavo del pecado, esclavo del diablo y del mal. Por eso por primera vez se pone un hombre que es tentado en todo, dice la Biblia. En todo, tentado, hermano, en su espíritu, tentado en su carne, tentado en sus pensamientos, tentado en lo que usted se pueda imaginar. Ahí Jesús fue también tentado a ello. Y la Biblia dice, pero sin pecado. Y aún estando en la cruz, en el último momento, el diablo dio su última estocada a ver si podía alcanzarlo. Porque si lo hacía pecar, se perdía la esperanza de la salvación para la humanidad. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate. Y la Biblia dice que Jesús levantó su rostro al cielo y dijo, consumado es. Se ha cumplido todo lo necesario para la salvación de los hombres. Consumado es. Y la Biblia dice, dio su espíritu. Ese fue el momento más terrible, mire, del Señor. Él recibió ataques del diablo por todos lados, donde se daba vuelta, era tentado para pecar. Donde entraba, era tentado para pecar. Siempre tentado para pecar, para que no cumpla la voluntad de Dios. Pero lo más terrible sucedió en la cruz, cuando dice la Biblia, hermano, que hubo tiniebla. ¿Por qué hubo tiniebla? Porque justamente Dios cargó en él, en Cristo, el pecado de todo el mundo y dio vuelta a su rostro. Hubo tiniebla y sintió Jesús por primera vez la separación de él y el Padre. ¿Sabe lo que es? Sentir la separación, hermano, cuando el hombre se separa de Dios. Alguien que caminó con Dios, que anduvo con Dios, que tuvo relación con el Señor, y de repente, hermano, el Espíritu de Dios se aparta. Esto lo sintió David también. Por eso en su oración del Salmo 51, él ora y dice, contra ti solo he pecado. Lávame más y más de mi maldad. No quites de mí tu Santo Espíritu. Es terrible cuando el Espíritu de Dios se aparta de la persona. ¿Cómo se salva? Cuando quiere buscar y encontrar algo que ya nunca más lo va a alcanzar. Como Esaú buscando la primogenitura, aunque la procuró con lágrimas, no lo alcanzó. ¿Qué de aquello que el Espíritu de Dios se aparta de ellos? ¿Cómo volverán de vuelta a Él? ¿Cómo podrán ser salvos si el Espíritu de Dios se aparta, se va, se pone lejos? ¿Qué sentirán lo de Judas cuando entregó al Maestro? ¿Por qué no se fue contento con sus monedas, con su platita? Tengo mi platita, 50 ciclos de plata, era plata, y me voy contento. ¿Por qué no pudo resistir? ¿Por qué? Porque algo atormentaba su corazón, no podía. Por eso la Biblia dice que fue y se colgó. En el templo tiró las monedas y dijo, esto no sirve para nada. Y fue y se colgó, y la Biblia dice que se partió de por medio. Entonces, qué terrible es cuando el Espíritu Santo se aparta de la persona. Esa separación es la que sintió Cristo en la cruz a causa del pecado que Dios había puesto sobre de él, y porque venía el juicio de la ley en contra del hombre pecador que pecó. En el huerto del Edén venía el juicio sobre el hombre pecador para que los pecados de los hombres sean perdonados. Por eso él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no negó. Exhaló su espíritu. Pero la Biblia dice que al tercer día Dios dio testimonio de su vida de fe y de amor al Padre.
Entonces, ¿qué trajo Cristo con su muerte? Nuestra salvación. Pero no solamente trajo nuestra salvación, sino que enfrentó al gigante Goliat. Vamos a mirarlo, libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujeto a servidumbre. ¿Ve? Todos le tenían miedo, todos le tenían temor. ¿Quién le va a enfrentar? Cuidado, eso es del diablo, tengan cuidado, aquello, eso es de Satanás, y aquello tengan cuidado, eso es un demonio, y aquello tengan cuidado, no se metan, cuidadito que puede venir el diablo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús lo enfrentó. ¿Y cómo le ganó? David, hermano, no fue con espada ni fue con lanza, pero fue con una gomera y una piedra se incrustó entre los ojos de Goliat y lo derribó. Sin embargo, Jesús, la Biblia dice que destruyó al diablo por medio de la muerte, de su muerte. Él murió y con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, dice, el diablo, el gigante que se levantaba, el gigante, hermano, que hacía asustar a la gente, el gigante que tenía un poder. Esta palabra destruir no es deshacer y hacer añico, sino destruir es quitarle el poder. Por eso ya no puede obligarle más al hombre a que haga, sino que lo induce, le habla al oído, le dice, lo aconseja, siempre hacia el mal. Por eso nosotros tenemos que aprender a orar a Dios. Cuando vienen esos pensamientos en su corazón, en su mente, entonces usted ora a Dios. Dios mío, líbrame de tentación, líbrame del tentador. Está dando vuelta como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, quiere llevarlo a que usted reniegue del Señor. Entonces, ¿cómo es que cayó este Goliat? La Biblia dice, para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál fue el medio de vencerlo? La muerte. ¿Cuál es el medio para nosotros de vivir esta vida? ¿No es morir juntamente con Él? ¿No está así escrito? Crucificado con Cristo, muerto y sepultado con Él. Y en su manifestación nosotros también somos manifestados en vida con Él. Con la muerte surge la vida. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Le quitó el poder, le quitó el poder. Por eso, cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 28, verso 18, dice Jesús, luego de resucitar, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y me es dada en la tierra. Escuche bien, dice que toda potestad, dice Jesús, me es dada a mí, Jesús, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Entonces yo pregunto, ¿dónde está Cristo? ¿No está sentado a la diestra de Dios? ¿Quién es Cristo? ¿No es la cabeza de la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿No está en la tierra? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso cuando usted lee en el libro de Marcos capítulo 16, verso 17, dice lo siguiente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, escuche bien, cuando David mató a Goliat y le cortó la cabeza, ¿qué hizo Israel? Tomó fuerza, tomó coraje, fue muerto el paladín y salió en contra de los filisteos y los corrió hasta el final. Jesús es nuestro paladín y Él mató al paladín de los demonios, esto es el diablo, lo destruyó, le quitó el poder, lo venció. Israel corrió a los filisteos
Y ahora, ¿quién va a correr a los demonios? ¿Quiénes son aquellos que, hermano, la Biblia dice, echarán fuera demonios? ¿Quiénes son aquellos que la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán? ¿No es la iglesia? ¿No somos nosotros la iglesia? ¿No somos miembros del cuerpo de Cristo? Entonces la autoridad, el poder y el derecho nos ha sido dado a nosotros, lo que hemos creído. He aquí dice, os doy a vosotros poder, recibiréis poder. Echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esta autoridad es dada a la iglesia. Así que Dios hizo esto con su iglesia. Subiendo a lo alto, dice el apóstol, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nosotros hablamos de un cuerpo. Y hablamos, hermano, de la formación del cuerpo. Y hablamos que ahora, hermano, no es solamente entender que somos miembros del cuerpo, sino que ahora nosotros tenemos que estar en acción. Porque detrás de la acción está Dios. ¿No ve que David tuvo que accionar? ¿No ve que David tuvo que ir al encuentro? ¿No ve que David tuvo que tomar la piedra? ¿No ve que David tuvo que enfrentar? ¿En el nombre de quién iba? En el nombre del Señor de los ejércitos. Y detrás de su acción estaba Dios. Detrás de la acción de la iglesia va a estar el Señor. Va a estar el Señor. Detrás de la acción de los que creen en su nombre va a estar Dios. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué tener miedo? Dios con nosotros. Echarán fuera demonios y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Cristo dio autoridad a su cuerpo, que es la iglesia, autoridad sobre toda especie de mal. ¿Creen esto, hermano? ¿Creen esto, hermano? Oramos delante del Señor. Y cuando cantemos la alabanza, usted pase adelante. Los que quieran recibir sanidad, sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Y los ministros del Señor estarán poniendo su mano. Y usted recibirá, mediante la fe, sanidad sobre su cuerpo enfermo. ¿Creen esto? Oramos delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias. Muchas gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por enviar a Jesús la piedra cortada, no con mano de hombre. Gracias, Señor, porque en tu bondad Él venció al filisteo y a tu pueblo le diste autoridad, Señor, para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanen. Así dice tu palabra y nosotros creemos a lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Los que están enfermos, pasen adelante a recibir bendición de Dios.